Desde la educación básica se nos enseña qué es ecosistema. Forma parte del conocimiento que se ve en materias como ciencias naturales o la biología, siendo el ecosistema el conjunto de las especies que habitan en una zona geográfica junto con las interacciones ecológicas que hay entre el medio biótico y el abiótico. No obstante, en el ámbito de la agroecología se tiene que ver también qué es el agroecosistema y los factores que intervienen en él. Soy Javier Rubén Miranda Valdés, biólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y hoy presento los factores del agroecosistema. ¿Qué es un agroecosistema? Antes que cualquier cosa, se debe comprender que el agroecosistema es un tipo de ecosistema aplicado al ámbito agrónomo. Concretamente, se utiliza más en el ámbito de la agroecología. Se refiere a aquel ecosistema que ha sido modificado y gestionado por el ser humano con el objetivo de obtener algún beneficio, que puede ser alimentos, fibras u otros materiales de origen biótico como maderas, etc. La principal diferencia entre los agroecosistemas con los ecosistemas, que son aquellos teóricamente poco intervenidos o nada, se basa en la dependencia de los primeros en la gestión humana para asegurar su funcionamiento y su mantenimiento. Ello incluye la producción, fertilidad, el ciclo del agua, relaciones entre los animales y plantas y el mantenimiento de la calidad de salud, etc. Factores determinantes y limitantes. Con base en la división registrada de los componentes estructurales del ecosistema entre seres vivos y la oferta del medio, hay dos tipos de factores importantes en cualquier agroecosistema o ecosistema, que son factores físico-químicos abióticos y las interacciones entre las especies, factores bióticos. Los primeros, los factores físico-químicos abióticos, son aquellos que se definen a partir de las condiciones del clima y del suelo. Por ejemplo, la temperatura, la cantidad de precipitación, las estaciones, nutrientes naturales. También, más específicamente, la temperatura define la capacidad que tienen las especies para regular su actividad metabólico celular, ya sea que sea más rápida o lenta. La presencia del agua, desde luego, es muy importante para la manifestación de cualquier tipo de forma de vida y en el caso de las especies nativas, pues también es importante. Otros factores incluyen el tipo y profundidad del suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales, el viento, su dirección, posibles fuegos que hayan, la salinidad del suelo o el agua, la luz, la longitud del día, dependiendo de la latitud en la cual se encuentre el terreno, el pH del mismo, si es ácido o si es básico. En la imagen se muestran una manera resumida de especificar estos factores abióticos, que se tiene el viento, la luz solar, el suelo, la temperatura, las condiciones atmosféricas y el agua. Los otros factores ecológicos, también llamados bióticos, eh, son aquellos que se determinan por la relación entre las especies. Su término de ecológicos se refiere a que la ecología es aquella parte de la biología que estudia las interacciones de las especies entre ellas, con otras y con el ambiente. Dicho esto, hay varios tipos de interacciones ecológicas, pero de las más importantes para el factor agroecológico son el neutralismo, que es cuando la interacción entre poblaciones de una comunidad o de varias es independiente, es decir, ni se benefician ni se perjudican. El mutualismo es un tipo de simbiosis, entendiendo simbiosis como interacción entre especies, en donde ambas poblaciones o grupos de especies son
indispensables para vivir el uno el otro y desarrollarse, es decir, hacen equipo. El comensalismo es cuando una población o especie vive a expensas de otra, pero no le genera una mayor afectación. El parasitismo, semejante al comensalismo, es cuando se vive a expensas de otra especie, pero se perjudica su salud, es decir, su normal desarrollo y evolución. En la imagen se presenta un ejemplo claro de interacciones ecológicas en donde se tiene la hierba, el pasto, que sirve de alimento para grillos, para conejos y para ratones. A su vez, el ratón y el grillo alimentan a una serpiente. La serpiente, junto con el ratón, puede alimentar a un águila calva. La serpiente también puede alimentar a un águila real. Y el águila blanca puede alimentar también a esa águila real. El factor limitante es aquel factor, ya sea biótico o abiótico, que en una producción agroecológica es el que va a limitar su desarrollo. A medida que existe la capacidad para identificar ese factor, se puede establecer cuáles son aquellos en los cuales conviene poner atención, cuáles son los que más limitan o benefician la producción. En este punto es importante mencionar que tanto la abundancia como la escasez de cualquier factor biótico o abiótico puede tener este efecto de limitar o prevenir el crecimiento a pesar de que los demás factores se encuentren cerca del óptimo. Es así que el factor limitante es aquel cuya variación, ya sea abundancia o escasez, tiene más impacto que los demás. A esta condición se le conoce como ley de los factores limitantes, en donde el factor que está limitando el crecimiento de un organismo es el factor limitante. En la imagen se presenta un balde que tiene, por ejemplo, diferentes elementos asociados a cada estructura a cada tabla de su estructura, y son, por ejemplo, potasio, fósforo, zinc, cobre, sodio, condiciones del suelo, agua, luz. Y aquel que falte, que no se sabe cuál es el que puede provocar que se dañe todo el agroecosistema. En esta imagen se ve representado como el agua saliendo de esa brecha, a pesar de que todas las demás estén aparentemente bien. Un concepto similar a factor limitante es el factor determinante. Y se puede decir que factor determinante es aquel que, sin que necesariamente sea limitante, tiene afectación en el desarrollo de un ecosistema. Volviendo al ejemplo del balde, todos los elementos que estaban en la pared de ese balde son determinantes, pero solamente aquel que tenga el impacto de alternar fuertemente el ecosistema es el limitante. Por ejemplo, existen organismos que resisten mucho frío pero no el calor, otros aguantan la alta humedad de la lluvia en un terreno y otros lo crecen en ambientes secos. Algunos otros sobreviven en suelos ácidos y otros en salinos o con pH alto. Cada uno de esos elementos se convierte en un factor determinante para esas poblaciones y, y se vuelven determinantes de ese lugar. Pero en aquellos lugares donde el ser humano ha actuado, la propuesta de los factores limitantes cambia hacia el enfoque de potenciar las oportunidades del medio ambiente cuando éste ofrece condiciones favorables para cultivar alguna especie con base en el análisis de estos factores determinantes. Es así que surge la necesidad de invertir mayores costes que repercutirán en la producción y rentabilidad del mismo una vez que hayan sido atendidos. En el contexto del desarrollo sustentable, los factores limitantes y determinantes para la producción agropecuaria
se agrupan en 4 categorías que son consideradas los pilares del desarrollo productivo. Son el agua, el suelo, la biodiversidad del entorno y la energía. Así, para concluir, hay que comprender que existen factores limitantes y determinantes. Todos estos influirán en el resultado de producción que se tenga en una tierra, y el establecerlo dependerá de la condición cultural de quien administre esa tierra. La actividad humana en un territorio determinado debe considerar normas de convivencia estructuradas desde percepciones culturales, económicas y ecológicas a favor del contexto del modelo de desarrollo establecido en dicho territorio. Por todo ello, aquí también se añade el elemento político, siendo que aunque no forman parte estrictamente hablando del agroecosistema, por sus relaciones productivas se vuelve también un factor determinante y pudiera ser incluso limitante. Pues es así como concluyo esta presentación. Muchas gracias por su atención.